Continuamos hablando de gestión sanitaria innovadora ligada, en este caso, a los procesos asistenciales de la mano de Alfonso Varela Román, director asistencial del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, agradecer a Redacción Médica, a SEDISA y a los patrocinadores pues la oportunidad que nos dan de estar aquí contando un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, cuál es nuestra visión de la organización que tenemos. A mí me han pedido que hable de gestión sanitaria innovadora y sobre todo de procesos asistenciales, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos en sistemas sanitarios, sistema público, el nuestro, y en general todos ellos tienen un mismo objetivo, que es promover la salud, ¿no? Esto es la misión y valores de nuestro sistema público en Galicia, pero aparte de promover la salud, bueno, pues tenemos que integrar, coordinar y organizar distintos centros, servicios y establecimientos públicos. Quizás aspectos también importantes de esta misión, visión y valores es que no solamente es promover la salud, sino que tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad del sistema, que la organización sea eficiente y, desde luego, que esté orientada hacia los resultados. Yo hoy lo que voy a defender es que realmente la organización por procesos, la gestión por procesos, digamos, no es una innovación, sino que en los sistemas que nosotros tenemos es una necesidad. Nosotros tenemos sistemas sanitarios complejos para atender a nuestros ciudadanos y a nuestros pacientes. Tenemos consultas ambulatorias en el ámbito de primaria, en el ámbito especializada. Tenemos hospitales, nosotros en nuestra área sanitaria tenemos 5 hospitales, diferentes todos ellos, tenemos un hospital comarcal y 4 hospitales, algunos de ellos específicos como un hospital psiquiátrico y otros con diferentes niveles de complejidad. Incluso dentro del hospital, bueno, pues tenemos camas, pero no se parece en nada la atención que se hace en un servicio médico que no quirúrgico. Tenemos también camas de críticos que cada vez requieren un mayor nivel de especialización. Tenemos quirófanos, cada vez los quirófanos son más complejos. Tenemos salas donde se realizan procedimientos, tenemos gimnasios, es decir, el sistema sanitario que tenemos es un sistema complejo, es un todo, con múltiples partes interrelacionadas y que esta interrelación es muy importante que funcione. Y en el centro pues tenemos a los ciudadanos y los pacientes que van a recorrer este sistema y se van a beneficiar si el sistema funciona bien, pero incluso si el sistema no funciona adecuadamente puede el sistema causarles un perjuicio. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros cuando hablamos de ciudadanos y le preguntamos qué es lo que quieren, bueno, pues lógicamente nuestros ciudadanos o nuestros pacientes, pues que cada vez están más informados y son más demandantes, quieren básicamente 4 cosas. Queremos que mejore su asistencia en términos de accesibilidad, que es lo que quizás donde nosotros tenemos el foco. Quiero que me atiendan bien y rápido, pero también quieren que los resultados sean buenos. Aquí ya nosotros no ponemos tanto el foco, que haya seguridad, que haya no complicaciones y, desde luego, que la información que yo tenga sea grande, ¿no? Y estas son las expectativas que tienen nuestros ciudadanos. Debe ser que las expectativas eran grandes y no se mueve. Ahí estamos. Pero para ello tenemos un sistema sanitario complejo que hace que el fluir de estos ciudadanos o pacientes por el sistema pues no sea tan sencilla. Bueno, tenemos, como veíamos, una organización compleja, muy departamentalizada, cada vez mayor superespecialización de tareas, la coordinación entre niveles asistenciales muchas veces no es buena, hay escasa capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes y hay una variabilidad grande en la ejecución de los procesos asistenciales y, desde luego, bastante ineficiencia, ¿vale? Por todo ello, bueno, pues un modelo de gestión por procesos parece que es la solución que nosotros deberíamos aplicar y por eso defiendo yo el que no es innovación, sino que es una necesidad. El concepto de proceso es un concepto más del ámbito industrial y lo que pretende, bueno, pues es una secuencia de acciones dirigidas a generar un valor añadido a una entrada. Nosotros tenemos un requerimiento de servicio y tenemos que facilitar este servicio. Y para ello, bueno, pues tenemos que organizar el proceso con guías y con recursos. Esto, aplicado a la medicina, pues es un poco lo que tenemos es que encadenar
pues, decisiones, actividades y tareas llevadas a cabo por diferentes profesionales, ¿vale?, en diferentes espacios y tiempos, esto es importante, y nosotros lo que tenemos es que darle un orden lógico y secuencial, y desde luego lo que tenemos que intentar es buscar un resultado óptimo y desde luego previsible y que nosotros podamos repetir, ¿vale? Cuando organizamos o planteamos una gestión por procesos tenemos que decidir qué hacer, quién debe hacerlo, dónde debe hacerlo y cuándo debe hacerlo. Y esto es un poco el planteamiento de la gestión por procesos. Esta gestión por procesos debemos englobarla dentro de una filosofía de mejora continua, de círculo virtuoso. Nosotros debemos de planificar lo que vamos a hacer, implantarlo, evaluarlo y medirlo para ver si estamos obteniendo lo que queríamos y corregir. Bueno, quizás yo he puesto ahí en rojo lo de evaluar y medir y planificar. Bueno, es difícil, entre comillas, siempre hay profesionales dispuestos a planificar y que conocen el problema y probablemente pues, elaborar un documento no es excesivamente complejo, sí que laborioso. Implantarlo ya es más complejo porque tienes que convencer a mucha gente. Nosotros vivimos en un área sanitaria, por ejemplo, hay 300 médicos de familia, entonces tienes que convencerlos a todos. Esto ya es un poquillo más difícil. Y evaluar y medir. Yo pongo aquí en rojo porque creo que esto es una de las debilidades del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está acostumbrado a medir actividad. Nosotros medimos la accesibilidad, si operamos rápido, cuántos operamos, pero no nos preocupamos tanto de los resultados, de la efectividad, de la seguridad y de la información. Hay escasa cultura de participación del paciente en evaluar los resultados y esto es esencial. No simplemente es que yo diga que la intervención ha salido bien, sino que la persona a la que han operado diga, oiga, pues yo estoy satisfecho. Probablemente, enlazando con lo que comentaba Estrella, estas aplicaciones que nos van a permitir una interacción directa del paciente probablemente sea la vía que nosotros podamos utilizar para obtener esa respuesta del paciente para el nivel de satisfacción que tiene con los procedimientos que nosotros hagamos. Y desde luego otro problema, que probablemente también esto el Octavaria pueda ayudar, es gran cantidad de información en contenedores diferentes no conectados. Tenemos muchísima información, la historia clínica electrónica acumula mucha información, pero esa información está, como dijéramos, en contenedores que muchas veces no se hablan y tenemos que conseguir que se hablen. Bueno, para plantear una estrategia de gestión por procesos tenemos que tener muy claro cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar para priorizar. Lógicamente tenemos las necesidades de la población, las expectativas de los ciudadanos, los objetivos de la gerencia, pues la magnitud del problema en cuanto a población afectada, la gravedad del problema. A veces son problemas que no afectan a mucha gente, pero sí que son muy graves. Y desde luego elementos claves que sea posible hacerlo, la factibilidad de abordaje y desde luego la posibilidad de mejora. Si algo ya funciona bien, pues a lo mejor tampoco es lo que hay que priorizar y debemos centrarnos en otros. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros o dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos en un área sanitaria de las 7 que hay en Galicia. Somos la tercera en cuanto a población, pero también es importante que tenemos, en cuanto a superficie, también somos la tercera. Las dos más grandes, que son Coruña y Vigo, pues tienen una superficie mucho menor que la nuestra. Lógicamente, la nuestra no es tan grande como pueden ser la de Lugo o Orense, que son más despobladas, pero bueno, esto es una característica importante. No solamente trabajamos en la provincia de La Coruña, sino que tenemos también concellos de la provincia de Pontevedra que dependen de nosotros. La población que atendemos pues, es de 442.000 personas, de los cuales 1 de cada 4 tiene más de 65 años. Este es un elemento a tener en cuenta, pero también damos para la alta complejidad cobertura. Somos el hospital de referencia para el área de Pontevedra y el Salnés. Por lo tanto, en la alta complejidad nuestra población se sitúa en 732.000 personas. Tenemos más de un 8% de población mayor de 80 años. Esto dibuja también una realidad que hay que tener en cuenta, y estos son los concellos y los centros de salud que nosotros tenemos. Tenemos 75 centros de salud, pero 25 servicios de atención primaria. Tenemos una dispersión poblacional importante, un porcentaje importante de población rural. Tenemos que recordar que no tenemos ningún concello, ningún ayuntamiento de más de 100.000 habitantes, ¿vale? Y como decía, tenemos 25 servicios de atención primaria y 18 puntos de atención continuada.
¿Qué procesos hemos priorizado? Atendiendo un poco a lo que comentábamos antes. Pues hemos tenido en cuenta las expectativas y necesidades del paciente, las de los profesionales y dos elementos que nos parecían importantes, la repetitividad y la variabilidad que tenían esos procesos. Inicialmente nos hemos centrado en las causas más frecuentes de ingreso y de mortalidad, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades crónicas, ¿vale? Hemos priorizado insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes y cáncer. Y dentro de cáncer, un poco la priorización para comenzar a trabajar serían próstata, pulmón, mama, colorectal, sarcoma y hepatocarcinoma. Hemos tenido en cuenta no solamente la magnitud del problema, que lógicamente pulmón, mama y colorectal son los más frecuentes y probablemente también próstata está, pero hay otros, bueno, donde nos parecía importante. Por ejemplo, en el caso del sarcoma, son tumores muy poco frecuentes, pero nuestros profesionales tienen una gran experiencia en ese ámbito y además nosotros teníamos la aspiración y seguimos teniendo de poder tener un CESUR y eso nos parece importante para trabajar en esa línea, ¿vale? La variabilidad es un elemento también muy importante. La organización de procesos reduce esa variabilidad, ¿vale? Sobre todo en aquellos procesos en los que participen ya no solamente diferentes niveles asistenciales, sino diferentes servicios. Bueno, las fases que planteamos, pues es una primera fase de diagnóstico inicial. En este caso, atención primaria suele tener un papel muy importante, ¿vale? La segunda es la instauración del tratamiento óptimo. Eso se mueve dentro del hospital y los servicios médicos y quirúrgicos. En el caso del cáncer, bueno, pues la oncología, la hematología y la radioterapia. Un tercer elemento es el seguimiento y prevención de eventos en el paciente ya tratado, ¿vale? Ahí siguen siendo los servicios hospitalarios, pero atención primaria vuelve a jugar un papel muy importante. No podemos seguir indefinidamente a los pacientes en los servicios hospitalarios. Y por último, bueno, pues las cosas no siempre van bien y es posible que pueda haber una recaída o una complicación y tenemos que tener previstos los canales para que ese paciente que ya se mueve en el ámbito de atención primaria vuelva al sistema hospitalario. Vale, quizás un poco por presentar resultados, los primeros procesos asistenciales que se organizaron fueron en el ámbito de la enfermedad cardiovascular, en el ámbito del servicio de cardiología y bueno, para presentar un poco resultados que hemos tenido, presento un poco lo del primero. Quizás aquí un poco la filosofía de estos procesos, ¿no? Aquí esto es gente que se pone a trabajar, manos a la obra, hay cardiólogos, hay internistas, hay gente de urgencias, está atención primaria, está la gerencia, la dirección y en este caso, bueno, pues disponíamos también de una consultora que nos ayudaba y sobre todo realizó la gestión de los grupos de trabajo con pacientes. Quizás un poco estos son los datos del proceso de insuficiencia cardíaca, que fue el primero que implementamos. Bueno, en los primeros 1.200 pacientes lo que vemos es que conseguimos dar de alta a primaria para seguimiento porque el paciente se había estabilizado a un 43%. Esto es muchísimo en una enfermedad crónica grave. Estos son los pacientes que tienen enfermedades cardiológicas los peores, o sea, los que ya han tenido una enfermedad cardíaca, no han evolucionado bien y desarrollan el síndrome de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues nosotros dentro de un proceso éramos capaces de identificar, pues eso, al 40%, estabilizarlos y derivar para seguimiento en primaria. Menos de un 30% quedaban en el ámbito del servicio de cardiología porque no éramos capaces de esos pacientes estabilizarlos al nivel de que los siguiera primaria y, lógicamente, como es una enfermedad con una alta mortalidad, pues casi un 30% fallecían pues, sin que se hubieran derivado a atención primaria. De los que se derivaban a atención primaria, bueno, pues un 33%, una tercera parte, seguían después de casi 5 años vivos y seguidos en primaria y, lógicamente, estamos hablando de una enfermedad con una alta mortalidad, pues teníamos un porcentaje significativo de éxitos. Estos son los datos y como nosotros conocíamos nuestros datos que teníamos ya publicados en el año 2005, esta es la mortalidad que teníamos ahora, después de implementado el proceso, pues la mortalidad al año era del 8,2%, a los 3 años del 18%, a los 5 años del 30%. A la derecha es lo que teníamos en nuestro histórico de 10 años antes, la mortalidad al año era del 16%. Es como si hubiéramos retrasado 2 años y medio, digamos, la evolución de estos pacientes. Para alcanzar una mortalidad del 16 teníamos que ir a los 2 años y medio
y para alcanzar una mortalidad del 33, que antes necesitábamos solamente 3 años, ahora necesitábamos 5 años. O sea, ¿ha sido el proceso el que ha mejorado a estos pacientes? No, lógicamente en todo este tiempo ha habido mejoras, por suerte, dentro del tratamiento de esta patología, pero la ventaja del programa, de la gestión por procesos, es que ha permitido que esa innovación que ha llegado en el tratamiento se le pudiera dar a un mayor número de pacientes o a la práctica totalidad de pacientes que habían sido hospitalizados, y esto es lo que es muy importante. Lo mismo sucede, bueno, pues con los pacientes dados de alta primaria que ya tenían un pronóstico excelente, pero bueno, ya por eso se daban de alta primaria. Quizás un poco para concluir diría que la complejidad de los sistemas sanitarios constituye un entorno favorable para una organización basada en la gestión por procesos, con una filosofía de procesos de mejora continua. Dentro del círculo virtuoso de la mejora continua, probablemente el elemento más débil sea el de evaluar y medir. Sistemas sanitarios acostumbrados a medir actividad y no resultados en salud y escasa participación de los pacientes, y esto es algo que nos debe hacer reflexionar para cambiar. Que la priorización de procesos asistenciales es un elemento clave y se deben analizar múltiples factores, no solamente el volumen, y que la gestión por procesos permite que los avances en el manejo de las diferentes patologías llegue de una forma ordenada a todos aquellos pacientes que las necesitan y así obtener unos resultados de salud satisfactorios y predecibles. Muchas gracias.